Hola, quinto grado. Bueno, vamos con la segunda parte del video. Entonces, vamos a hacer como un ponernos en contexto. Por un lado, las Provincias Unidas tenían un problema interno, ¿no? Que era el de, por un lado, la posición de los federales y la posición de un gobierno federal y por otro lado, la posición de un gobierno centralizado o unitario. Esto era un problema interno sobre cómo llevar a cabo la gobernación dentro de las provincias, o sea, por qué sistema de gobierno iba a regir. Pero todavía no se olviden que no habíamos logrado la completa independencia de España. Entonces ese también era un problema que seguía existiendo. Y eso es lo que vamos a leer en las páginas que sigan, ¿sí? Bien, entonces continuamos con la página 224 y después con la 225. Bien, asegurar la independencia, la campaña sanmartiniana. Después de la declaración de la independencia, ¿sí? 9 de julio de 1816, la guerra se transformó en un enfrentamiento entre dos países independientes, España por un lado y las Provincias Unidas, que buscaban asegurar la independencia y la retirada de los españoles del territorio por el otro. El campo de batalla tuvo como escenario precisamente los territorios donde estos grupos entraban en contacto, el norte salteño, cerca al Alto Perú y Chile. La guerra por la independencia contó con la participación de algunos militares profesionales que eran criollos formados en institutos militares de España. Entre ellos se destacó José de San Martín, quien había luchado junto a los ingleses contra Napoleón. San Martín llegó a Buenos Aires en 1812 y se comprometió con la defensa de los gobiernos criollos surgidos a partir de 1810. Al mando de las fuerzas revolucionarias, el general enfrentó a los realistas en San Lorenzo y se hizo cargo del Ejército del Norte, ¿sí? Este ejército en un principio fue comandado por Belgrano. Fue un ejército que el propio Belgrano armó, pero Belgrano, ya como estaba enfermo, ¿sí? Y había tenido muchos años de lucha, le dio el comando del ejército a San Martín y él se volvió a Buenos Aires, ¿sí? El Plan Continental. En enero de 1814, el entonces director supremo Gervasio Posadas designó a San Martín como comandante del Ejército del Norte en reemplazo de Manuel Belgrano, lo que les conté recién. Durante los pocos meses que pasó en el norte del país, San Martín comprendió que por el camino del Alto Perú no era posible llegar a Lima, donde los realistas concentraban gran cantidad de tropas. El plan que elaboró San Martín proponía cruzar la cordillera de los Andes, liberar Chile, armar una flota y atacar a Lima desde el mar. Para poner en marcha este proyecto, al que los historiadores llaman Plan Continental, San Martín pidió a Posadas que lo nombrara gobernador de la Intendencia de Cuyo, ¿sí? De toda esa región. La reunión entre San Martín y Posadas tuvo lugar en la ciudad de Córdoba. El entonces director supremo autorizó a San Martín a formar un ejército para cruzar la cordillera. Antes de partir, San Martín confió la defensa de la frontera al gobernador de Salta, Martín Miguel de Güemes. En septiembre de 1814, José de San Martín se estableció en la ciudad de Mendoza. En sus cercanías, organizó el campamento de El Plumerillo, en el que entrenó a un ejército de 5.500 hombres. Mucha gente. Ese ejército estuvo integrado por cuyanos, tropas enviadas desde Buenos Aires, esclavos a los que San Martín prometió la libertad, y por el regimiento de granaderos a caballo. También se unieron a este ejército muchos chilenos que huyeron de su país para escapar de la represión de los realistas, ¿sí? O sea que este ejército estaba formado por una variedad de diferentes grupos, ¿sí? Bien. Básicamente la estrategia de San Martín, o sea, no era ir a atacar a los realistas por Lima, o sea, por donde se suponía que siguiendo, digamos, la misma línea, el ejército de los criollos iban a poder llegar, sino buscar una vía alternativa y atacarlos desde el mar, o sea, desde un lugar que ellos pensaban que no iban a poder llegar. ¿Por qué? Porque si Chile estaba dominado por los realistas,
iba a ser imposible que pudieran atravesar Chile y llegar al mar. Por eso la idea de San Martín, que era liberar primero a Chile, digamos, tener el territorio, por decirlo, liberado, poder utilizarlo para atravesar y entonces llegar a Perú por el mar y atacarlos desde un lugar inesperado. Bien, y vamos con un estudio de caso particular. Con cuarto grado, cuando estudiamos a Belgrano y su vida, bueno, para el proyecto del 20 de junio, ¿sí? En el que ellos, todavía tienen que hacer la promesa a la bandera, sé que, veremos si va a ser este año o el año que viene. Estuvimos estudiando la vida de Manuel Belgrano y por último, la clase anterior, la vida de María Remedios del Valle, ¿sí? Que fue capitana de uno de los ejércitos de Belgrano, ¿sí? O sea que ella tuvo un rol muy importante. Con ustedes vamos a ver a Juana Azurduy en el norte, ¿sí? Del territorio. Juana Azurduy, vamos a ver qué papel cumplió. Juana nació en 1780 en Chuquisaca, en el Alto Perú. A los 25 años se casó con el comandante Manuel Asensio Padilla y tuvieron 4 hijos. Como leyeron, en la primera junta de gobierno inició expediciones militares para sostener la Revolución de Mayo en el interior del virreinato. Padilla y su esposa rápidamente adhirieron a la causa patriota. En noviembre de ese año, el triunfo del ejército porteño en la batalla de Suipacha hizo que todo el Alto Perú se sublevara a favor de la revolución. Pero luego de este triunfo, las tropas realistas recibieron refuerzos de Lima y los patriotas fueron derrotados en la batalla de Huaqui. Entonces, el ejército se desplegó hasta Salta y el Alto Perú volvió a quedar en manos de los realistas. Desde Buenos Aires, designaron a Manuel Belgrano para que se hiciera cargo del ejército del norte. Manuel Padilla, recuerden, el esposo de Juana Azurduy, se incorporó al ejército y Juana decidió dejar a sus hijos al cuidado de sus amigas y convertir junto a su esposo. Aprendió a manejar el sable y a disparar un fusil tan rápido como la causa de la revolución se lo pedía. Al frente de los fusileros o de la caballería desplegaba un gran valor en medio del olor a pólvora y de los gritos de los heridos. Llegaron así las victorias de Tucumán y Salta, cuando las tropas patriotas avanzaron por el Alto Perú. Los realistas se rearmaron y los derrotaron en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Sin embargo, Manuel Belgrano fue testigo del coraje de Juana en el campo de batalla y al finalizar el último combate le regaló su espada en señal de admiración. A principios de 1814, José de San Martín reemplazó a Belgrano al mando del Ejército del Norte y decidió cruzar los Andes para liberar Chile y luego llegar a Lima, la capital del virreinato del Perú. Este cambio de estrategia dejó al norte sin recursos para enfrentar a los realistas. En 1815 el Directorio envió una tercera expedición militar al Alto Perú que concluyó con la derrota de los patriotas en la batalla de Sipe-Sipe. Juana y Manuel siguieron luchando contra los realistas, pero la suerte les fue adversa. Sus 4 hijos enfermaron y murieron. Pronto al dolor de la pérdida se le sumó la alegría de la vida. Juana quedó embarazada de su 5ª hija y aún en ese estado continuó combatiendo. Embarazada, fíjense. Los realistas mataron a Manuel en una emboscada, ¿sí? O sea, Manuel Padilla, el esposo de Juana, después de una batalla. Viuda y con la sola compañía de su hija Luisa, Juana se unió en la defensa del norte a las tropas de Martín Miguel de Güemes. Supongo que será tropas, no trompas. Calculo que acá está mal escrito. Pero la temprana muerte del caudillo salteño la dejó sola y sin recursos. Juana vivió sus últimos años en la mayor pobreza en su ciudad natal y murió el 25 de mayo de 1852. 100 años después de su muerte, los restos de Juana fueron colocados en un mausoleo y en la ciudad de Sucre, actual Bolivia, cerca de donde nació, se erigió un monumento a su memoria. Bueno, y el monumento lo ven ahí al costado, en la página. ¿Sí? Bueno, qué vida, ¿no? La de Juana. Está bueno poder leer también historias sobre mujeres, ¿no? Que participaron de grandes batallas. Generalmente
conocemos a los hombres, ¿no? En este caso, por ejemplo, Manolo Lerano, San Martín. Pero fíjense qué papel importante también cumplió Juana Zurduy y qué reconocimiento además, ¿no? De Belgrano, que le regaló su espada en reconocimiento de todo el esfuerzo que ella había hecho. Así que fíjense que fue una persona muy importante, ¿no? Bueno, espero que les haya servido esto. Les mando un beso grande y nos vemos pronto.